in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what. Hola amigos, bienvenidos al canal. Estamos hoy otra vez aquí en el especial 75 aniversario del Club de Fútbol Gandía, en un nuevo episodio. En el tercer episodio tuvimos a Marcos Strus en el primero, en el segundo a Pepito Albelda, y hoy tenemos a nada más y nada menos que a una leyenda viva del Club de Fútbol Gandía, a Jesús Naveiro Murgui. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí en el canal y deseando de hacerte la entrevista. Muy bien, pues gracias. Yo también contento de saludaros, de que podamos hablar un ratito de fútbol del Gandía, y en primer lugar quería agradeceros eso, la entrevista, y que después de tanto tiempo pues que os acordéis de mí y que, bueno, que podamos compartir un ratito chulo y recordar viejos tiempos de fútbol. Claro que sí, Jesús. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, que desde el primer día que nos pusimos en contacto contigo has sido muy, muy amable con nosotros. Muy bien, Pues, gracias, pues gracias. Si te parece, vamos a hacer una para quien no te conozca o para quien no se acuerde muy bien de los años en los que jugaste, vamos a hacer una breve repaso a tu trayectoria para que así todo el mundo se ponga en situación. Vale. Jesús Naveiro Murgui, leyenda del Club de Fútbol Gandía, centrocampista, nació en la Pobla Llarga, en Valencia, un 9 de mayo de 1975, tiene 46 años. 78, perdona, 78. 78, sí. Pues lo teníamos mal. 9 de mayo de 78. ¿Y cuántos años tienes? Ahora 43. 43, pues estaban mal los datos. 43 años, héroe del gol en Buñol, que supuso el ascenso a tercera división. Llegó al juvenil del Club de Fútbol Gandía con 17 años en el año 1996. Si algún dato me equivoco, corrígeme igualmente. Vale, sí, es correcto, de momento bien. Tras estar un año de prácticas, por decirlo de algún modo, en la Unión Deportiva Beniopa, y luego ya no se marchó del club blanquiazul hasta su retirada. Años más tarde, el mediocentro, con aproximadamente 40 años, regresó al club cuando más lo necesitaba, en segunda regional, para devolver a Gandía a regional preferente, primero como jugador y más tarde desde el banquillo como segundo entrenador y ayudante del cuerpo técnico. Aproximadamente 26 años vinculado al Club de Fútbol Gandía. También ha jugado en el Club de Fútbol Gandía de veteranos y actualmente es el entrenador del Club de Fútbol Gandía cadete. Y más allá del fútbol, es profesor en el Colegio Escolas Pías de Gandía, profesor de primaria y de educación física. Espero no haber metido la pata en nada más. Nada, no, hay alguna cosita que te puedo corregir, pero estás bien informado. El tema de Beniopa, sí que es verdad que has comentado que estuve un año en juvenil, pero no es así. Yo prácticamente mi formación como futbolista de base, de Benjamín hasta juvenil, la tuve en Beniopa. Tuve un buen entrenador, dos buenos entrenadores, Juan Baró y Pepe Baró, sobre todo con Juan, que estuve más tiempo y fue el que me formó un poco, no solo como futbolista, sino también como persona, ¿no? Como me inculcó unos valores que me sirvieron después para seguir eso, insistiendo en querer ser futbolista. Por tanto, el año que tú has comentado, que es de prácticas, fue mi primer año como juvenil, en el que yo ya decido irme al Gandía, porque estaba en una liga nacional y el Beniopa estaba en un juvenil regional. Era teníamos muy buen grupo, pero yo ya quería dar un salto más, y dos o tres jugadores que estábamos en Beniopa nos fuimos al juvenil nacional. Pero mi formación como fútbol base la tuve en el Beniopa. Y a partir de ahí llego al juvenil nacional del Gandía. De ese año de nacional ascendemos a División de Honor, que en ese momento era la primera liga a nivel nacional, o sea, a nivel de España,
la primera categoría de juveniles era División de Honor, donde ascendimos, y fue una temporada extraordinaria. Teníamos muy buen equipo, nos entrenaba Paco Orquín, y para ser División de Honor, que era una liga en la que competíamos con el Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Getafe, Leganés, viajábamos sobre todo al Grupo de Madrid para competir, pues hicimos una buena temporada porque quedamos por la mitad de la clasificación. Así que fue un año muy chulo. Sí, bueno, lo de la formación está claro que fue en el Beniopa, en el cadete, Benjamín y todo esto, pero nos referíamos a ese año de prácticas como juvenil. Vale, Luego muy es bien. cierto que estuviste 3 años, ¿no? Como juvenil del Club de Fútbol Gandía y bueno, luego ya continuaste al primer equipo y demás. Correcto, sí, eran 3 años de juvenil, uno lo hice en Beniopa y los 2 siguientes en el Gandía. Los Y dos el siguientes último, en el Gandía, el último año de juvenil ya pues subía algunos jueves, estaba Damián Castaño en el primer equipo, después lo cogió César Ferrando, y el año que yo era juvenil, nacional o división de honor, Damián Castaño nos llamaba para jugar los jueves, el partido de los jueves con el primer equipo. Entonces yo ya combinaba, pues eso, entrenaba en el juvenil durante toda la semana, pero me convocaba el primer entrenador del primer equipo. El Gandía estaba en tercera división en ese momento. Después ascendió a segunda B con César Ferrando y ahí ya, bueno, ascendió antes de estar César Ferrando, ¿vale? Pero en ese año de segunda B, que yo ya era amateur, César Ferrando me convocó para hacer la pretemporada con el primer equipo, y fue el año que el Gandía jugó promoción de ascenso a segunda A. No conseguimos ascender, pero ese año para mí fue un máster de fútbol, porque yo estaba con jugadores, por ejemplo, los que has comentado, Pepe Albelda, Marcos Struch, Guijarro, Espín, Ignacio Catalá, Ausias, Frígola, Nadal. Tenía, bueno, unas referencias delante de mí, yo era sub-23 todavía, y nada, fue el año en el que yo dije, quiero formar parte de esto, quiero ser futbolista y me gustaría quedarme en esta primera plantilla del primer equipo del Gandía, ¿no? Sí, precisamente que te queríamos hablar de eso. Ya nos has comentado un poco los inicios en Beniopa y luego en el Gandía y demás. Pero más allá de lo que ya hemos hablado, queríamos preguntar precisamente por eso. ¿Cuándo te diste cuenta que el fútbol era lo tuyo y que te querías dedicar a ello? Y a los inicios, pero ya remontándonos a lo que más la gente desconoce, ¿no? Porque la parte del Gandía y del Beniopa incluso la gente la conoce más. Pero como tú bien has comentado, igual que Pepe Albelda y que David Albelda, tú eres de la Pobla Llarga. Cuéntanos un poco cómo viniste de la Pobla Llarga, que es mucha gente lo desconoce, hasta Gandía. Cuéntanos un poquito de esos inicios, desde que eras muy, muy pequeño. Y luego ya lo que te he comentado, ¿cuándo fue cuando realmente te diste cuenta, ostras, yo creo que valgo para esto y me tengo que dedicar a esto? Ya, pues te agradezco la pregunta porque yo era muy pequeñito cuando vivía en Pobla Llarga. Mi padre es guardia civil, bueno, está jubilado ya, y lo destinaron de Madrid, lo destinan a Pobla Llarga, conoció a mi madre, entonces yo nazco, bueno, mis padres estaban entre Pobla Llarga y Sueca, porque mi padre estaba destinado en Sueca, pero vivía en Pobla Llarga, y nazco en Pobla Llarga, pues nada, desde pequeñito, mi madre dice que nací pegado a un balón, porque desde que empiezo a caminar, pues me atraía pegarle patadas al balón, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo era pequeñito, a los 2 años, toda la familia de mi madre es de Pobla Llarga, pero a mi padre lo destinan a Gandía y bueno, nació mi hermano cuando mis padres estaban en Sueca, Pobla Llarga, pero ya nos destinan a Gandía y desde los 2 o 3 añitos yo prácticamente vivo en Gandía. Es verdad que luego, bueno, por circunstancias ya tengo pocos amigos en Pobla Llarga, uno de ellos, comentabas, Pepe Albelda, sobre todo Pepe, yo con David no coincidí tanto porque a Pepe, después de dejar el Levante, ficha por el Gandía y es cuando ya tenemos algún amigo en común de Pobla Llarga. Y yo voy sobre todo por fallas, por esta época sí que era fallero en Pobla Llarga, después ya por el tema del fútbol me lo dejé y pues conservaba algún amigo allí y demás, pero me une un poco, pues eso, la familia de mi madre y empiezo a pegar las primeras patadas, yo creo, en Gandía. El fútbol en Pobla Llarga prácticamente yo era muy pequeñito. Ya te he dicho, en el colegio, por el grupo de amigos que tenía,
me fui al Portuarios, que es un equipito de aquí, del Grau de Gandía, pero tenía 7 años, no me podían hacer ficha y fue el año siguiente. Yo simplemente a Portuarios iba a entrenar, recuerdo algún partido amistoso porque no podía jugar. Antes, hasta los 8 años no podías jugar, yo tenía 7. Ahora, hoy en día, con prebenjamines, a los 3 años o 4 están jugando ya, o querubines, ¿vale? Pero en esa época no. Y ya la primera ficha que me hacen como futbolista federado es en Benjamín, en Beniopa. Yo después me fui a Beniopa con un grupito de amigos y es donde ya empiezo a pegar las primeras patadas al balón y me doy cuenta de que mi pasión es el fútbol, me encanta jugar a fútbol, estoy deseando que lleguen los martes y los jueves para entrenar y nada, ya te digo, hasta la etapa de juvenil, mis mejores amigos, mis ratos libres y mi hobby eran siempre o en Beniopa o debajo de casa en el cuartel donde yo vivía aquí en Gandía, siempre con un balón debajo del brazo o entre los pies. Y así empiezo, así es como empiezo. Y ya te digo, hasta que llego a juvenil, que en Beniopa ascendemos a primera regional, pero yo ya vienen a buscarme Paco Orquín, que era el entrenador del Gandía del juvenil de Gandía en ese momento, ya me voy a juvenil nacional, ya te digo, ascendemos a división de honor y a partir de ahí entro en el primer equipo el año siguiente y ya no salgo de Gandía hasta que me retiro. Y te dices cuenta de que realmente querías formar parte de la historia, por decirlo de algún modo, del Club de Fútbol Gandía, cuando, por decirlo de algún modo, César Ferrando te va dando oportunidades, entrenamientos, convocatorias, algún partido Correcto. en el primer equipo. Correcto, sí. Yo, el año de César Ferrando, ya te digo, primero porque piensa que para mí vengo de un año de juvenil en División de Honor, donde el fútbol a nivel de juvenil ya es muy profesional, pero no dejamos de ser juveniles. Y el año siguiente paso a un equipo en el que hay jugadores que han jugado en Segunda A, jugadores de Segunda B, que yo cuando era pequeñito iba a verlos, por ejemplo, Juan Pablo Espín, el portero, era un jugador veterano ya, estaba a punto de jubilarse, creo que fue su última temporada, o Marcos Struch, que no era tan mayor como Espín, pero yo los había visto jugar, yo iba con mi padre cogido de la mano cuando tenía pues 10, 12 años, 13 años, el Guillermo Lagüe lleno a reventar, yo todos los domingos con mi padre a ver a esos equipos, al Gandía, y ya te digo, son jugadores que después me los veo entrenando conmigo, ¿no? Como es el caso de Ignacio Catalá, Ausias o Marcos Struch, que eran jugadores de Gandía, o Juan Pablo Espín. Claro, a mí eso tenía una ilusión y me ponía la piel de gallina y los pelos de punta solo por estar allí entrenando con ellos, ¿no? Y después ver que era un entrenamiento muy profesional. César Ferrando, ya te he dicho antes que para mí fue un máster de fútbol, el hablarme de movimientos, sobre todo tácticamente, ¿no? El juvenil técnicamente y físicamente trabajas mucho, pero tácticamente menos. Cuando ves que hablas de movimientos, que todo lo que trabajas durante la semana tiene un sentido, se plasma, tiene una trascendencia después, el día del partido, y estás con una plantilla de prácticamente 20 jugadores donde haces noche en el hotel porque te vas, por ejemplo, a Figueres, a Barcelona, a jugar fin de semana sí, fin de semana no. Ahí es donde yo me doy cuenta de que quería formar parte de eso y dije, yo en ese caso, en ese momento siempre he sido, lo he dicho, muy tozudo y muy cabezota cuando he querido conseguir algo y dije, no sé lo que me va a costar, pero yo tengo que estar aquí a base de trabajo, a base de esfuerzo. Siempre me he considerado una persona muy disciplinada, un futbolista muy, muy de esfuerzo y a base de disciplina y actitud conseguir las cosas. Y bueno, así me pasó. Agradecer, lo he dicho siempre, a César Ferrando la oportunidad que me dio y nada, y a partir de ahí, pues a base de trabajo ir consiguiendo las cosas. Pues siempre he dicho que no he sido un privilegiado a nivel a nivel técnico o a nivel de tener virtudes o habilidades técnicas. Hoy en día, bueno, hoy en día y en el pasado, ¿no? Hay jugadores muy válidos que dices, ostras, qué calidad tiene este jugador y se quedan por el camino por las circunstancias que sean, y otros no tan habilidosos técnicamente que como me pasó a mí, ¿no? A base de trabajo y de virtudes a lo mejor más físicas, pues consiguen llevar pues, a tercera, segunda B, segunda A o incluso a primera división, ¿no? Que no es mi caso. Bueno, tú dices la suerte de coincidir en el tiempo, tener esa gran suerte de coincidir ese año de primer equipo
justo con el año que Gandía estuvo a punto de subir a Segunda División A, con César Ferrando, como estamos hablando, que además fue campeón de Segunda División B, y fue prácticamente, como por decirlo de algún modo, cuando realmente tú te enganchabas realmente al fútbol profesional, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y además de empezar, como decirlo de algún modo, en ese año mágico, y además de César Ferrando, has tenido entrenadores también importantes como has mencionado antes, a Damián Castaño, también has tenido a Toni Seligrat, también has tenido a Juanjo Juárez. Así de todos ellos, nos estás hablando muy bien y le estás dando las gracias, por supuesto, a César Ferrando, pero de todos ellos, ¿quién dirías que te ha ayudado más o que te ha marcado más en tu carrera deportiva? Ya, pues mira, Edu, de todo recuerdo, lo mejor siempre es quedarse con la parte positiva de todo, ¿no? De todo siempre tengo algo que me han aportado algo, ya te digo, siempre me marcan más los entrenadores que te marcan, o sea, que te dejan huella no solo como futbolista, sino también como persona. Y de todos ellos tengo algo que me ha servido para el futuro, ya te digo, como futbolista, pero también para la vida, ¿no? De César ya te he dicho que me marcó mucho, yo creo que fue el que más me marcó y el que más destaco cuando me preguntáis los periodistas, porque para mí fue un punto de inflexión, ¿no? Fue un fútbol muy profesional, lo que te he dicho antes, hizo que de una plantilla de 20 o 22 jugadores, yo que era sub-23 me sintiera tan importante como el más veterano de todos. Eso por una parte, y también por la otra porque aparte de que era muy claro, muy correcto, muy conciso con todo lo que quería conseguir, iba al grano. Creo que a nivel de fútbol tenía unos conocimientos que a mí en ese momento me impactaron, me sorprendieron. Y también porque entendí perfectamente todo lo que todo igual tendrías que preguntarle a él, pero todo lo que quería de nosotros y todo lo que quería sacar del equipo lo exprimió al máximo. Piensa que nosotros en Segunda B éramos una de las plantillas a nivel de presupuesto que estaba de la mitad para abajo. Nosotros competíamos contra el Barça B, estaba el Castellón, que había estado en Primera División, por ejemplo, equipos de Barcelona como el Gramenet, el Figueres, bueno, te diría, estaba el Murcia también, que también ha estado en Primera División, mucho tiempo en Segunda A. Entonces, claro, para mí César Ferrando fue un crack, ¿vale? Pero por hablarte de los demás, Damián Castaño o Juárez son entrenadores de Gandía. Damián, también agradecer la oportunidad que me dio de compaginar estando en juvenil, subir al primer equipo. Con Damián Castaño, por ejemplo, debuté en Tercera División. También era un entrenador con mucha experiencia, que era muy claro y que te decía las cosas directamente como las quería. Juanjo Juárez, pues imagínate, un jugador que ha jugado en Primera División tanto tiempo en Albacete con el Valencia, que lo tengas como entrenador. Con Juanjo me quedé, pues que vivimos un año también de promoción. Jugamos la promoción de ascenso a Segunda B, estando en Tercera División, y no lo conseguimos. Nos quedamos a las puertas, nos eliminó el Mar Menor, y también fue un año muy chulo porque yo ya fue mi primero o segundo año de capitán en el equipo, y fue un año también muy chulo. Lo que pasa es que con Juanjo vivimos la cara y la cruz, porque el año siguiente, piensa que ese año estaba con Molina cuando jugamos el año de promoción, pero el año siguiente Molina se va, porque, bueno, ya sabes, la trayectoria de Molina, mira cómo acaba, Primera División. Y el año siguiente, pues yo creo que padecimos un poco las bajas que tuvimos y vivimos la cruz, porque fue el año que descendimos de tercera a preferente. Entonces con Juárez viví un año muy bueno, después un año que fue bastante complicado. Acabamos descendiendo. Y después vino Diego Miñana, que también es otro entrenador de Gandía, y hasta que llega Toni Seligrat. Con Diego Miñana fue prácticamente acabar la temporada. Cesaron a Juárez, Dionisio Ollero, la directiva de Dionisio Ollero, que también pues, fue un momento muy difícil porque incluso Juanjo Juárez tenía muy buena relación con Dionisio Ollero, pero bueno, en ese momento se decidió cesar a Juárez, Diego Miñana, y descendimos. Y desde ese descenso que padecimos 2 años en preferente, que fue un año en el que yo tuve alguna oportunidad de irme a algún equipo de Tercera División, pero yo estaba acabando la carrera en Castellón, de magisterio,
y Dionisio Ollero, que era el presidente, me pidió, yo era el capitán en ese momento, me pidió que continuara un año más o dos, que no me fuera a algún tercera división de por aquí, que me llamaron. Y bueno, aposté también por estar en preferente, por el Gandía. Yo creo que eso después la afición te lo agradece, porque en los momentos difíciles, pues en lugar de irte a otro equipo de superior categoría, decides quedarte. Sufrimos 2 años en preferente y hasta que llega Toni Seligrat, que fue otro entrenador pues muy parecido a César Ferrando, con las ideas muy claras, con un entrenador de fútbol que comía fútbol, que dormía fútbol, que venía y que nos impactó porque era un estudioso del fútbol, ya te digo. Y gracias a él y otra vez, pues las ideas tan claras que tenía y supo adaptarse perfectamente a la preferente, porque también Toni Seligrat creo que es un entrenador de superior categoría, como se ha demostrado después. Pues nada, con un buen equipo de compañeros y demás, jugadores expertos para la preferente, ascendimos a tercera, que fue el año en el que yo marco el gol en Buñol, que también me marca un poco pues como futbolista, ¿no? Porque yo ya tengo 30 años, ya estoy pensando en... Tengo mi trabajo en Gandía, que como has dicho antes es Escolapias, creo que has dicho Escuelas Pías, hay otro colegio que es Escuelas Pías, pero es Escolapias donde estoy yo, Escolapias Gandía. Y ya me planteo, pues eso, tengo, mi mujer está embarazada, tengo ganas de casarme ya. Bueno, estaba embarazada el año siguiente, perdona. Y primero me caso precisamente cuando acabamos ascendiendo a tercera división con el gol de Buñol, y el año siguiente, después de ese año en tercera que ascendemos a segunda B con el gol de Marcos, es cuando decido retirarme. Pero bueno, Toni Seligrat, yo creo, y César Ferrando, por resumirte, yo creo que fueron los dos entrenadores que más me marcaron. Uh-huh. Y luego, en clave de amistades, sabemos que te llevas muy bien con Pepe Uh-huh. Albelda, pero así por añadir algún nombre más, ¿qué amigo te llevas, además de Pepe Albelda, para toda la vida, gracias al Club de Fútbol Gandía y en definitiva al fútbol? Uh-huh. Pues mira, tampoco te podría decir uno solo. No te podría decir uno solo porque lo mejor que te queda cuando acabas esto son los amigos que haces. Y yo se lo digo mucho a mis chavales del cadete que están aprendiendo, que se están formando, que valoren los compañeros que tienen, porque cuando acaba todo, que pasa volando, yo ahora lo recuerdo y digo, madre mía, ojalá tuviera ahora 25 años para seguir disfrutando de esto y todavía valorarlo más, ¿no? Pero no te podría decir uno solo. Primero, es mi cuñado. Piensa que mi cuñado Salva Costa, yo, la que hoy es mi mujer, la conozco gracias a mi cuñado y gracias al fútbol, ¿vale? Entonces, al primero que destacaría es a Salva, primero porque fueron años muy buenos los que compartí con él y luego por lo que supuso después a nivel personal, ¿no? Salva venía como juvenil, era más joven que yo, es más joven que yo. Estuve en el juvenil del Valencia, estaba en Paterna y el Gandía lo ficha siendo un pipiolo como creo que sub-23, ¿vale? El año de Juárez en tercera división. Entonces la primera persona que destaco por todo lo que he vivido con él después es a él, ¿no? Después Albelda, por lo que te he dicho antes, creo que en segunda B fue un poco mi mentor, el que me guió. Teníamos algún amigo en común en Pobla Llarga, la familia que también, pues muchos conocidos, muchos familiares que se conocían entre ellos, y eso me une bastante a él. Primero porque veo que es un profesional. Albelda viene del Levante, ha estado con compañeros en segunda A. Segundo, pues también por ser de Pobla Llarga. Y tercero, porque Pepe tiene un carácter, si lo conociste, es un tío muy cachondo, es un tío que sabe cuando toca estar serio porque toca entrenar, es el tío más serio del mundo y el que más cumple, pero cuando toca también estar de cachondeo es un cachondo y siempre está de broma. Si lo ves en la calle y lo conoces, cada de 4 palabras que dice, 3 son de cachondeo. Entonces, me lo pasaba muy bien con él y me guió mucho por el camino que tenía que ir, y eso luego ha hecho que pues que siguiera, pues eso, vino a vivir aquí a Daimús, muy cerquita de Gandía, y nada, pues la vida nos ha unido hasta hoy, que tenemos yo 43, unos pocos más, pero pues también agradecerle todo lo que supuso para mí, porque fue un mentor y un guía para mí. Y después, pues jugadores de Gandía, tengo muy buena relación con Iván Vidal, que ha sido uno de los porteros más importantes para mí que ha tenido el Club de Fútbol Gandía.
Guardo muy buena relación con Kiko, que es de Gandía, también estuvo estudiando conmigo en el colegio, jugó conmigo en el juvenil, igual que Iván Vidal en el juvenil nacional, el juvenil de división de honor. Kiko, por ejemplo, también ha jugado en segunda A en el Alavés, creo que en primera, y él es de los jugadores de calidad. Hoy en día es el secretario técnico o director deportivo de la Nucía, por cierto, donde está César Ferrando, el entrenador. Y luego, ya te digo, jugadores sobre todo de Gandía, con Víctor, que está en Albacete, también guardo muy buena relación, suelo hablar con él, pero sobre todo destacaría jugadores de Gandía, Marcos Struch y los veteranos, jugadores veteranos que hoy nos juntamos para entrenar o hacer algún partido amistoso. El otro día que hicimos el partido de los 75 aniversarios, nos solemos juntar. A ver, Domingo Pomar, que es una institución también aquí en Gandía, no jugó conmigo, fue un entrenador mío en preferente, pero también es una persona con la que tengo muy buena relación y es una institución aquí en Gandía. Diego Miñana, Montaner, César Melo, cuyo jugador, su hijo juega en el Gandía, es uno de los cracks este año, también pues tengo una buena relación con él. Ya te digo, empezaría a decirte nombres de jugadores de Gandía, Nacho Catalá, Ausias, aunque hablo menos con ellos, pero son jugadores con los que hemos vivido también muchos minutos de fútbol o muchas horas de fútbol y guardo muy buena relación. No sé, te he dicho, me dejo algunos, pero estaría aquí todo el día hablándote de compañeros que tengo o que he tenido. Ya te digo, sobre todo de aquí de Gandía son los que mejor recuerdo mantengo, ¿no? Bueno, ya que has mencionado a Iván Vidal, voy a hacer un pequeño anuncio. A su padre, a Juanín Vidal, lo tendremos muy pronto también en el canal, que también fue capitán del Club de Fútbol Gandía, y probablemente también vamos al bueno de Iván a posterior, a la familia Vidal, Muy que bien. también forma parte de la historia, de esta gran historia del Club de Fútbol Gandía. Y bueno, Pues sí. continuando contigo, Jesús, menciónanos cuál para ti es, aunque nos podemos imaginar que hay muchos también, pero cuál es para ti el mejor y el peor momento como jugador del Club de Fútbol Gandía. Vale, qué chula también la pregunta, Edu. A ver, yo creo que el mejor los tengo que dividir en dos. Bueno, diría más, ¿vale? Pero como no puedo estar aquí toda la noche destacándote momentos, te voy a decir dos. Evidentemente uno es el gol de Buñol, ¿vale? El gol de Buñol por lo que supuso para el Gandía, porque fue un punto de inflexión, primero para el club, también después para mí, y fue un momento de culminar algo que para mí, pues eso, piensa que después del descenso yo llego a Gandía al primer equipo en segunda B, vivimos unos buenos años pero acabamos descendiendo, bajamos al preferente, marco el gol del ascenso de tercera, o sea de preferente a tercera, lo marco yo, que no he sido un jugador que destacara por marcar muchos goles, sí he marcado goles importantes, recuerdo el primer gol de juvenil de División de Honor también lo marqué yo y es un recuerdo chulo que tengo que no se me olvida. Y por supuesto lo que te digo, el gol de Buñol, piensa que ese momento yo me casaba la semana siguiente y se juntó la boda, todos mis amigos, toda la celebración del ascenso y recuerdo muchísimo esa semana, fue espectacular, yo creo que destacaría ese como momento top, pero también el momento de la Roda, ¿no? Que marcó Marcos Struch el gol, porque yo ya los últimos partidos venía pensando en que me quedaba poco de jugar como futbolista en el Club de Fútbol Gandía. Tenía en mente si seguir un año más, si se conseguía el ascenso, pero por motivos de trabajo, en el que también me propusieron coger una dirección, la dirección de primaria en el Colegio Escolapias en el que trabajo. Y yo también estaba muy cansado, habían problemas económicos en el club y bueno, al final aposté ya tenía la rodilla muy cargada, que me molestaba mucho y pensaba que en segunda B necesitaba una exigencia que con mi mujer embarazada yo no iba a estar al 100%. Y dije, bueno, momento de la Roda también lo recuerdo muy chulo porque dije, es el momento de decir, he dejado al Gandía donde lo cogí, llegué con el Gandía en segunda B y lo dejo en segunda B. He vivido dos ascensos súper importantes y creo que para estar en segunda B necesito ya de una exigencia que
por un lado el tema laboral, por otro lado el tema familiar y por otro lado el tema deportivo, creo que no voy a estar al 100%. Y nada, y lo dejé ahí con una alegría sublime y nada, esos dos recuerdos fueron para mí los mejores, ¿vale? Vale, Jesús, y los peores momentos, ¿cuáles son los que te vienen a la mente? Imagino que las lesiones también formarán parte seguramente de ellos, ¿verdad? Sí, correcto. La verdad es que tengo que decir que he tenido suerte en el tema de las lesiones porque no he sido, igual que te decía que no he sido un virtuoso a nivel técnico y tampoco he sido un jugador de marcar muchos goles, tengo la suerte también de no haber sufrido lesiones importantes, ¿vale? Yo creo que quizá la más importante que me marcó la tuve en juvenil, porque después de Beniopa, cuando llego al juvenil nacional, me tuve que operar la rodilla, me hicieron una artroscopia en pretemporada. Nada, no fue una lesión muy grave, pero sí que me marcó porque fue la primera vez que pasé por quirófano y estuve como 2 meses. Hoy en día con mes y medio está, pero 2 meses, 3 meses de baja. Tuve la suerte de que fue en pretemporada y no empecé los primeros partidos de liga jugando, pero al tercero o cuarto partido de liga ya estaba a tope. Esa fue una, como recuerdo, como un momento complicado. Después el descenso en Onda, cuando descendemos de tercera división a preferente, contra el Onda, ese partido, el empate no nos valía y acabamos empatando. Íbamos ganando 0-1 en Onda y un córner, mira, Luisja, me viene a la cabeza Luisja, que también es un jugador que está viviendo en Sevilla, pero con el que guardo muy buena relación y antes no te lo he destacado, así que ahora lo destaco. Nada, hicimos un córner tonto, nos marcaron el córner, al final del partido nos empatamos y descendimos. Y ese momento, sobre todo el viaje de vuelta de Onda a Gandía, se me hizo eterno, como si viniera de, no sé, muy lejos. Entonces fue un momento muy duro porque descendimos a preferente y ya te digo, era un palo muy duro para el Club de Fútbol Gandía, que había estado en segunda B cuando yo llegué. Ese momento fue muy duro. Y después también el momento de la lesión de la mano. En Crevillente nos lesionamos Muiño y yo. Muiño, que también es un jugador que venía de fuera, que después denunció al club y todavía arrastra una deuda, no sé si lo habéis oído, con el que yo también mantenía muy buena relación, porque nos lesionamos los dos en el mismo partido en Crevillente. A mí me rompieron, me partí saltando de cabeza con el codo de algún rival. Me partí el metatarso en 2 partes, ¿vale? Y nada, me tenían que operar, con escayola no valía, y estuve en tercera división con Tony Seligrat cuando me supo muy mal, pues estábamos a muy buen nivel, yo me sentía muy fuerte, con mucha confianza, y me partió un poco, pues 2-3 meses que estuve de recuperación, esa lesión. Pero bueno, me pude recuperar. Muñoz me dio una lección de vida porque yo me quejaba mucho cuando íbamos a la recuperación a Valencia y le decía, ostras, Muñoz, yo ahora que tengo que recuperarme, lo bien que estaba y demás. Y Muñoz se lesionó de ligamento cruzado y me dijo, alégrate que mañana volverá a salir el sol. Fíjate lo contento que estoy yo y me voy a perder la temporada, voy a estar 6 meses de baja, igual me quedo hasta cojo, ¿no? Y eso pues supuso una inyección de moral para mí. Pero esos 2 o 3 momentos que te he comentado fueron, yo creo, los más complicados de vivir para mí en el Club de Fútbol Gandía. ¿Y algo de lo que te arrepientas a lo largo de tu carrera deportiva? Ostras, qué difícil. Me gusta que me lo preguntes porque a mí a veces esas personas que dicen no me arrepiento de nada, a veces digo, ostras, pues yo hay cosas evidentemente que volvería a hacer, pero hay otras que quizá me lo plantearía más. No he sido una persona que para tomar una decisión creo que me ha costado mucho decidirme porque a veces lo que piensas con el corazón no siempre es lo mismo que te dice la cabeza. Igual lo correcto es buscar un equilibrio, pero cada día que pasa me doy más cuenta que tienes que decidir más con el corazón que con la cabeza. La cabeza es más fría y yo soy una persona quizá más sentimental, ¿no? Yo creo que el año que me dejé el fútbol, que ascendimos a segunda B, igual tendría que habérmelo pensado mejor. No te estoy diciendo que que decidiera lo que después de pensarlo mejor, igual hubiera decidido
volver a dejarme el Gandía y retirarme. Pero hoy en día digo, ostras, igual haber jugado en segunda B y retirarme en segunda B hubiera sido más chulo que no dejarlo en tercera, pero es agua pasada, no, ya te digo, me lo planteo, pero tampoco me arrepiento, ¿eh? Quizá esa hubiera sido una decisión un poco a valorar más. Tengo un amigo, mi amigo Santi, Víctor Rubio y Santi, que son mis mejores amigos y me ayudaron también a valorarlo, que me decía, tienes un cacao mental, dice, sabes lo que quieres, pero no te atreves a decidirte. Y iba un poco por ahí, ¿no? Yo quería seguir jugando a fútbol en segunda B, pero no me atrevía porque lo que me planteaban, sobre todo a nivel profesional en mi trabajo, y venía mi hijo en camino y quería dedicarme a él, pues no me hizo pues, valorar un poco, colocar la balanza en lo que te he dicho. Creo que el fútbol ha llegado hasta aquí y es lo que hay que decidir. Ya te digo, no me arrepiento, pero igual sí que tendría que haberlo meditado un poco más. Pero nada, por lo demás, no, el año que decidí seguir en el Gandía en preferente, teniendo alguna opción de jugar en tercera, también fue muy complicado, pero estoy muy orgulloso de esa decisión que tomé. ¿Ves? Ahí sí que creo que aposté por lo correcto y no me arrepiento de nada. Yo creo que esas dos han sido las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Y así para conocerte un poquito mejor, Jesús, aparte del tema del fútbol, cuéntanos, ¿qué hobbies tiene, qué le gusta hacer a Jesús Naveiro en su vida cotidiana personal? Pues mira, aunque sigue siendo el hobby que me apasiona, que es jugar a fútbol, ahora estoy entrenando en el momento que puedo, si puedo entrenar, sigo conectado con el fútbol, ese es mi hobby. Lo que pasa que cada día, desde que nacieron mis dos hijos, el tiempo que dedico es a mis hijos. Entonces, te diría leer, te diría salir a correr o montar en bicicleta, pero mi pasión son mis dos hijos y no hay nada que me quite más el tiempo que estar con ellos, ¿no? Tengo la suerte de que a mi hijo Jordi también le apasiona el fútbol, entonces ya te digo, solo con el ratos libre que tengo que no sea fútbol mío, es fútbol de mi hijo o estar con mi hija Paula, así que nada, no hay mejor hobby que estar con mis hijos y bueno, me encanta leer, pues los ratos libres que tengo que no sea estar con mis hijos o estar dedicado al fútbol, pues leer o escuchar música, salir a correr o montar en bicicleta, que con Pepe, sobre todo en verano, salimos mucho en bicicleta con Albelda. Bueno, antes hemos hablado un poquito del gol que marcaste en Buñol, que supuso el ascenso. También nos has comentado del gol que marcaste, que también fuiste el primer jugador en poder marcar un gol en división de honor. Y luego otro gol que también se recuerda bastante en la ciudad de Gandía, es un gol que me marcaste desde bastante lejos, un poquito menos del medio del campo, al Olympique de Xàtiva. Sí, sí. Pues, no de medio campo, pero casi, una distancia bastante sí, lejana. bastante lejos. Sí, creo que todavía está colgado en YouTube. Creo no, en esa época no existiría todavía el YouTube y luego alguien lo colgó. No te lo he dicho antes por no ser tampoco pesado, porque ese es otro de los goles que recuerdo mucho y que no solo lo recuerdo yo, me lo recuerdan aficionados de Gandía. Madre mía, el gol que metiste. Piensa que ese partido yo durante la semana había sido complicada porque en el colegio me piden que tengo que salir de excursión a Andorra con los alumnos de segundo de ESO. Y claro, eso a Toni Seligrat, piensa que es una semana fuera. Toni Seligrat, que es con el mejor sentido de las palabras, era un enfermo de fútbol, ¿vale? Con todo mi cariño para él, me dice que no, que yo no me puedo ir una semana, que estoy de lujo, que me he ganado el puesto, que estoy físicamente bien y que diga en el colegio que vaya otra persona, que yo no puedo ir a Andorra de excursión. Y en el colegio, pues lo contrario, me dicen que mi trabajo es mi trabajo, que le diga al entrenador que voy a salir una semana, que me desconvoquen esa semana y qué tal. Entonces a mí se me plantea, entonces claro, yo jugándonos lo que nos estábamos jugando, porque si no recuerdo mal, el Olympique de Xàtiva y nosotros nos estábamos jugando el liderato.
o estar entre los 2 o 3 primeros, jugarte, meterte en playoff, consolidar el playoff, y era un rival directo, el Olympique de Xàtiva. Entonces, claro, esa semana, a la semana siguiente de ese partido, yo me iba a Andorra y el entrenador ya sabía que si me iba a Andorra me iba a hacer la cruz, pero me tenía que ir porque no podía perder el trabajo. Y yo me llevaba trabajo para hacer allí, no me iba a esquiar, simplemente era un motivo de trabajo y demás, solo iba a estar pendiente de los alumnos y llevarme trabajo físico y continuaba. Entonces, bueno, tenía, por resumirte, mucha rabia dentro de mí y lo que suponía ese partido era consolidar el playoff. Entonces tengo la suerte de no solo meter un gol, sino también meter un golazo, que lo tenéis en YouTube, si pones, creo que te sale Jesús Naveiro, gol contra el Olympic, te saldrá, en el que nos estamos jugando, meternos en playoff para de tercera a segunda B, y esa semana contra un rival directo marco un golazo de un saque de banda que teníamos, me viene un rechace que lo recojo prácticamente en el medio del campo, me adelanto un poco y pues no sé, en una zona de 3/4 entre el área grande de meta y el medio campo, pues a la mitad más o menos. Y le pegué con la zurda, con el alma, yo lo dije no sé en qué entrevista, y no le he pegado con la pierna, le he pegado con el alma, con toda la rabia, y decirle a Seligrat, aquí estoy yo, me voy una semana, aquí tienes el gol, y la semana que viene si quieres me pones, y si no, pues seguiré trabajando para ganarme el puesto. Y eso nos consolidó como líderes. Creo que de hecho ya hasta final de temporada ningún equipo nos quitó el liderato y acabamos como líderes ese año en tercera división hasta el ascenso. Y bueno, y un poquito más atrás, ¿qué recuerdos tienes del 6 de abril del año 1996? Debutaste con el primer equipo. Sí. ¿Qué Eso recuerdos? te lo han chivado, ¿no? Porque eso yo lo tengo en una libreta y te lo debe haber dicho alguien, no te lo he dicho yo. Eso te lo han chivado, ¿eh? No, eso... Estás bien informado. Lo he Estás bien indagado. informado. Ah. Pues el 6 de abril de 1996 debutaste con el Club Fútbol Gandía. Lo que no sé contra qué equipo fue. ¿Contra qué equipo fue? El Olympique de Xàtiva también. En Contra el Xàtiva, Olímpic. sí, sí. Sí, sí. Y bueno, ¿y qué recuerdas de ese día? Y supongo que mucho hormigueo, ¿no? En las mariposas estas que se hacen en el estómago cuando vas a saltar al Buah, césped. sí. Muchos Pues nervios. mira, sí, sí. También lo he dicho en alguna entrevista porque lo que recuerdo en ese momento, casi te iba a decir, es más miedo que otra cosa, porque estaba cagado, con todos los respetos. A ver, ahí estaba entrenando Damián Castaño, en tercera división, yo era juvenil, y el primer partido que me convocan, recuerdo que en ese equipo ya estaba Juan Pablo Espín, estaba César Melo, Carlos Santandreu, que para mí también fue una referencia, Marcos Struch, Ignacio Catalá, los que te he dicho antes, ¿no? Estaba Nadal, creo ya, Rufete, también otro jugador de la comarca, creo que es de Xeraco. Y yo voy convocado, era un pipiolo, 18, 19 años tendría. Y no, bueno, si era juvenil tendría que tener, no, 18 tendría, no más, 17 a lo mejor. Y Tenía 17 años, me parece. 17. Y recuerdo que el Gandía también se jugaba algo importante en tercera y el Olympic también era un rival directo. Si no recuerdo mal, empatamos y cuando salí yo, cuando debuto y salgo a jugar, también el campo lleno, hay una tensión en el partido bestial. Creo que ya íbamos 1-1 en ese momento y Damián Castaño pues me saca, no sé si algún compañero o algún jugador tenga alguna tarjeta, pero para mantener el resultado o para marcar nosotros. Y salía diciendo, madre mía, como salga y nos marquen, me meto en casa y ya no salgo más. Y recuerdo un poco eso, el cague que tenía encima, pero también recuerdo que a los 2-3 minutos de estar en el campo enseguida se me pasó. Y disfruté del momento a partir ya te digo, del instante en el que salgo a jugar. Lo recuerdo como un partido en el que dices, ostra, esto es fútbol profesional, por todo lo que se dice, por todo lo que había en el ambiente, por la tensión y la exigencia. Era muy diferente a jugar en el juvenil, eso sí lo recuerdo muy bien. Momento muy especial. Y bueno, ya antes hemos hablado de César Fernando y hemos hablado pues, de aquel año con aquel super equipo que fue campeón en segunda B. Pero más allá de ello, y además de que tú ese año pues, ibas un poco, como hemos dicho, alternando primer equipo con el filial,
no estabas de lleno en dinámica del primer equipo, pero así un poco de refilón, como parte del club o como aficionado, ¿qué recuerdos te da esa promoción que finalmente que jugó Ceuta, Baracaldo, Ferrol, que finalmente subió el Racing de Ferrol? ¿Qué recuerdos te dan, aunque estuvieras así un poquito en segundo plano, esa promoción de ascenso que se perdió, esa oportunidad histórica, ¿no? Y luego, también otra cita importante estos años fue que al año siguiente ese premio de haber jugado promoción de ascenso a Segunda División A os supuso que ahí sí que ya eras más protagonista, jugar contra el Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey. Correcto. Recuérdanos estas dos citas, ¿cómo las recuerdas personalmente? Vale, pues la primera, es verdad lo que comentas, ¿no? Yo había formado parte con César Ferrando en la plantilla de Segunda B durante toda la temporada, pero piensa que en el playoff todos los jugadores estaban bien, éramos una plantilla amplia, profesional, de 20 jugadores. Para el playoff, todos los partidos de Gandía sí que nos convocan a todos, pero a los de fuera no íbamos. Yo recuerdo, por ejemplo, estuvimos concentrados en Oliva Nova Golf, que es un hotel, un resort que hay aquí muy chulo en Oliva, y ahí nos convocó a todos, que para mí fue, pues ya te digo, una barbaridad estar allí con todos los compañeros, toda la plantilla, pero la promoción del ascenso, sobre todo los partidos de Ceuta, Ferrol y Baracaldo, los recuerdo de forma más distante porque los viví aquí con la radio, como no iba convocado. Estaba en contacto con los compañeros que estaban allí y escuchando la radio porque no fuimos citados a los jugadores que éramos sub-23. Entonces, fue un momento muy especial, pero es que es verdad que a nivel personal participé menos en esa promoción. La viví un poco de forma más pasiva. En los entrenes, de forma totalmente activa como uno más, pero en los partidos un poco más distante porque participaba poco. Piensa que yo ese año debuté en Segunda B en Castellón, en Castalia contra Fernando Colomer, que había sido jugador de Valencia, yo lo había visto por la tele jugar, y a pocos partidos más fui convocado, recuerdo a Mallorca, al Luis Sichar, al antiguo Luis Sichar, y alguno más, pero pocos más. Es efectivamente el año siguiente con Lucas, que viene un entrenador ya con experiencia también en la categoría, que venía de Burgos, cuando yo ya pues formo parte como un jugador más, siendo todavía muy joven, pero ya juego más partidos en Segunda B y formo parte de la plantilla. Es verdad que el partido del Barça no jugué, porque pues Lucas apostó por otros, el que era entrenador en ese momento, pero recuerdo ese momento porque estaba allí sentado en el banquillo como un momento extraordinario. Piensa que a Gandía vinieron jugadores como Guardiola, Luis Enrique, Puyol, en fin, tener aquí a esos jugadores y enfrentarte a ellos era lo más de lo más, era como sentirte pues, un jugador profesional de primera división. Lo que pasa que es verdad que el partido de Barcelona marcó un punto de inflexión no solo para el equipo, sino también para el club, porque de la misma manera que se llenaron las arcas, en Liga íbamos bastante mal y ese partido que llegó, yo creo que poco, no sé si por Navidad o poco después de Navidad, Sí, por diciembre, se abrió el mercado de fichajes. Creo que el club no acertó en los fichajes que vinieron, se gastaron mucho dinero, descendimos de categoría y a partir de ahí yo creo que en lugar de beneficiar el partido de Barcelona, yo creo que de alguna manera perjudicó, ¿no? Porque, no sé, a veces el hecho de gastarte dinero en traer a jugadores no quiere decir que esos jugadores vayan a dar efecto, o sea, a dar el resultado que se espera, y se convierte un poco en lo peor. Fue una temporada después del Barça, se convirtió en una temporada muy complicada, de hecho acabamos descendiendo, ¿no? Pero bueno, son dos momentos muy especiales, es verdad. Y bueno, también antes hemos hablado un poco y vamos a profundizar un poquito en ese tema, la temporada que jugasteis promoción, que tú estabas de lleno, que eras capitán, si no me equivoco, la promoción contra el Mar Menor. Sí. Ya eras capitán, ¿no? Sí, ese año fue la primera promoción importante que vivimos porque fue el año de César, el año de Juanjo Juárez, perdón.
Teníamos un equipazo con Molina, Iván Vidal de portero, teníamos muy buen equipo, muy bien entrenados por Juanjo Juárez con una gran experiencia, pero tuvimos, yo creo que, mala suerte en el partido de vuelta, porque quedamos 0-0, si no recuerdo mal, en Mar Menor, y aquí el empate 1-1 no nos valía por el gol average. Entonces, creo que fue 1-1, creo que quedaste 1-1 en el partido 1-1 en Mar en Menor. En Mar sí. Menor, vale. Y pues entonces no me acuerdo ahora cómo quedamos en el Guillermo Lago, lo tendría que mirar. Sé que igual creo que perdimos entonces 0-1 en Guillermo Lago, y puede ser. Lo digo porque recuerdo que Iván Vidal, en una falta que sacó Tornero era un jugadorazo que tenía el Mar Menor, que había estado en el Valencia B, que recuerdo allí en Mar Menor hablando con él, nos decía, madre mía, tenéis un equipazo, os tenemos estudiados, me decía, os tenemos estudiados hasta arriba, dice, pero bueno, luego falta si la pelota entra, que luego no entra. Pero en el partido del Guillermo Lagüe, el gol que nos fastidió, no recuerdo ahora si era, porque si no nos valía el empate entonces, o sería el 2-2, lo tendría que mirar, no me acuerdo. Creo, no Igual, estoy seguro tampoco, pero me parece que quedasteis 2-2, me parece. 2-2, vale, entonces sí que me cuadra, vale. Entonces sí que me cuadra. Si quedamos 2-2, 1-1 en Mar Menor y 2-2, ¿vale? Lo tendría que mirar. Pero bueno, lo que sí recuerdo perfectamente es que el gol que nos mete el Mar Menor, que nos deja fuera, fue una falta bastante alejada de la portería nuestra de Iván Vidal, que defendía a Iván Vidal, pero el Sol, Iván Vidal era un portero un poco especial, ¿vale? Porque a él no le gustaba jugar con gorra. Y en la segunda parte del partido ese, que estaba el Guillermo Lagüe a reventar, a Iván Vidal le molesta el sol, nos dice, y en una falta que sacó, si no recuerdo mal, Tornero, estamos hablando que hace igual 20 años hará, no, un poco menos, pero 18, 17 años hará, 16. Lo acabo de confirmar y quedasteis 2-2 2-2, pues en correcto. Y empatamos 1-1 en Mar Menor, correcto. Pues es correcto, eso sí. Pues el que marcaría Molina, recuerdo un gol de Molina en el Guillermo Lagüe. No, puede ser. No. El segundo gol que nos deja fuera, estoy convencido porque es lo que no he olvidado y creo que nunca lo olvidaré, fue una falta que saca el Mar Menor y que a Iván Vidal, si le hacéis la entrevista a Iván Vidal, te lo apuntas y se lo recuerdas, que Iván Vidal nos dice que el sol, es verdad que teníamos el sol de cara, le impide ver el balón y nos mete en un golazo que ya no nos da tiempo a reaccionar. Tuvimos una ocasión, Pedro, un jugador de Javia, también buen compañero, tuvo una ocasión al final del partido que nos hubiera dado el ascenso, el 3-2, de un córner que remata prácticamente solo y la tira arriba, se va por las nubes y no entró, entonces el empate no nos dejó fuera, no nos valía para ascender a segunda B. Hubiera sido bonito porque ahí pues bueno, uno tenía todavía una edad en la que pues 23, 24, 25 años por jugar en segunda vez sí que hubiera sido muy chulo. Pero bueno, circunstancias. Sí, he estado mirándolo mientras nos narrabas un poquito la historia y eso fue en la campaña 2004-2005, que bueno, la nota positiva, la nota triste fue pues que al final no pudisteis ascender. Pero la otra nota positiva, aparte de que tú lo has dicho, tenéis un equipazo, desde el entrenador hasta los jugadores, con Jorge Molina, que ya hemos visto lo que luego ha sido, con tu porterazo como Iván Vidal, que has mencionado, con Juárez en el banquillo. Ese año, además de jugar la promoción y estar muy cerca de ascender, porque realmente no ascendisteis, pero es que el Mar Menor ascendió sin ganaros, con sendos empates. Solamente que hoy en día, con lo de los goles doble que lo han quitado, no a saber qué hubiese pasado. Y correcto. ese año ascendieron gracias al valor doble de los goles. Pues ese año, para que la gente lo recuerde, quedasteis segundos en Liga, detrás del Valencia B, que también, también tenía un equipazo ese año. Sí, correcto. Correcto. Sí, ya te digo, te comentaba antes, estaba mi cuñado, Salva, estaba Iván Vidal en la portería, estaba Lema de lateral izquierdo, también muy buen tío, teníamos, bueno, era un equipo muy compacto, muy Jorge Molina, estaba Néstor, estaba José Jaime, estaba Mérida también, un jugador banda izquierda, Víctor, el que te comentaba antes de Albacete. Además es que hicimos muy buena
muy buena piña, ¿no? Néstor, por ejemplo, es un jugador de Oliva que aprovechaba muy bien o sea, robaba muchos balones que aprovechaba Molina, ¿no? Y nosotros lo hacíamos al revés. Digo, Néstor, te estás inflando a goles gracias a Molina, y era un poco al revés, ¿no? Pero era un grupo humano una piña, vamos. Y además, futbolísticamente, un equipazo. Nos fue muy bien ese año. Una lástima no haber ascendido, pero bien. Y una lástima lo que pasó, como has comentado antes, año siguiente, pues bueno, que bajasteis de categoría, también con Juanjo Juárez, y bueno, y que se hizo cargo en los últimos partidos Diego Miñana, y bueno, fue un palo pues de pasar prácticamente casi de la gloria de ascender a solamente un año después sí consumarse ese descenso a preferente. Pero bueno, vamos a hablar de cosas agradables, que son más entretenidas que hablar de las tristes. Y bueno, me gustaría hacer una pincelada, porque ya hemos hablado bastante de ese partido, de esa eliminatoria en Buñol con la que ascendisteis, pero me gustaría hacer también un par de pinceladas que a lo mejor a la gente se le pasan. Porque claro, todo el mundo se acuerda de que se subió a tercera división con tu gol, un gol de cabeza en el área pequeña, faltando 15 minutos, supuso el empate y 1-1, pero que os valía para ascender. Pero algo que se le escapa a la gente es que, por ejemplo, con el entrenador que se ascendió fue con Toni Seligrat, pero Toni Seligrat vino casi al final de temporada. Esa es una. Y luego la otra, corrígeme si no estoy en lo cierto, el campo del Buñol era de tierra, con lo que conlleva Sí, hoy en día esa sí, sí. dificultad añadida que tuvisteis, que hoy en día prácticamente no existen ya los campos de tierra. Pues jugasteis el ascenso en un campo de tierra. ¿Cómo fue, más allá del ascenso y de la celebración? Y que, como tú bien has dicho, fue un año especial para ti porque ese año te casaste, además, Sí, con sí. tu señora. Más allá de todas estas anécdotas, algo que a veces se escapa es que jugasteis en un campo de tierra. Sí, 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 la verdad que ya por esa época el Guillermo Lagüe era de césped artificial, y yo creo que el 95% de los campos que jugábamos en esa época ya eran de césped artificial, y si había alguno que no lo era, no era de tierra, era de césped o de grama, que bueno, no solía estar en muy buenas condiciones, a no ser que visitaras un campo de algún club importante, pero no solíamos ya jugar en campos de tierra. Mira, esa temporada también se firmaron a jugadores importantes para la preferente, contrastados, que habían jugado ya promociones de ascenso. Era Alfonso Moya el entrenador, pero entramos en una dinámica negativa después de Navidad. Estábamos entre los primeros, segundo, tercero, y cogimos 2 o 3 partidos que perdimos o empatamos, y salimos de los equipos que juegan playoff, ¿no? Entonces, no sé, se enquistó ahí un poco el tema, no nos iba bien, y el club decide destituir a Alfonso Moya y fichar a Seligrat, que yo no lo conocía, no sé, en ese momento nadie lo conocía, pero el cambio de chip con Seligrat fue clave. Yo lo digo, si no hubiera venido Seligrat al Club de Fútbol Gandía en ese momento, no hubiéramos ascendido, te lo digo. Y supo, lo que te decía, adaptarse a cada circunstancia en función del partido que teníamos el domingo, ¿no? En el momento en el que nos clasificamos para jugar el playoff y nos toca el Buñol, tuvimos la suerte de que el campo B del Club de Fútbol Gandía, aquí en el Polideportivo, ahora no, porque ya está de césped artificial, pero en ese momento era de las mismas características que el Buñol, más o menos las mismas dimensiones, y sobre todo el terreno de juego muy parecido. Y además, a mí me recordaba mucho, yo lo dije también en las entrevistas que nos hicieron, me recordaba mucho a Beniopa, porque la Bañosa, en el campo donde yo me formé, era del mismo tipo de tierra y de las mismas características prácticamente que el campo B, quizá más grande todavía, pero la tierra era igual. Entonces yo lo dije, a mí me recordaba un poco a mi infancia, ese partido, esos entrenamientos que hicimos esa semana preparando el partido de Buñol, y para mí no suponía ningún problema, y me recordaba a, pues cuando llovía, que se embarraba, y cuando te tirabas al suelo, que llegabas a casa cuando eras pequeño, que mi madre me tenía que curar las heridas que te hacías en la pantorrilla, porque acababas rascándote, llegabas sangrando a casa. O sea que era un poco volver un poco a tus inicios, ¿no? Entonces,
nada, no me suponía ningún problema jugar en ese campo, al revés. Dijimos, es lo que hay, nos tenemos que adaptar, estuvimos entrenando muy bien y fíjate que al final, pues hasta acabé marcando el gol ya ascendimos, ¿no? O sea que en ese aspecto, nada, yo creo que hoy en día los futbolistas son o somos unos privilegiados porque tenemos, yo se lo digo mucho a mi hijo, ¿no? Mi hijo que tiene césped artificial, que en el momento que llueve está regadito, que no se mancha la ropa, que tienen unos balones en perfectas condiciones, que tienen petos, que tienen vallas, que tienen aros. Yo creo que no son conscientes de lo que hemos padecido los del fútbol de los 80, ¿no? Con todas las peculiaridades y las circunstancias que teníamos que sobrellevar. Así que nada, hoy tenemos que aprovechar y que sepan por lo menos lo que nos costó a nosotros llegar a por lo menos a tercera división. Y bueno, ¿y qué te pasó? Bueno, como sabemos todos, luego también subisteis creo que fue la temporada siguiente, fue consecutivo, subisteis en la Roda Segunda B y ya sabemos la historia, Sí. de retiraste y demás, pero también hay una anécdota de esa eliminatoria en la Roda, que es que, como hemos dicho, también ascendisteis con Toni Seligrat, pero mucha gente no sabe que en el último partido de Liga contra el Pusol, Jesús Naveiro estaba percibido de la quinta amarilla y jugaste un poco con el freno de mano puesto, ¿no? Para que te pensabas si veías la tarjeta amarilla, no sabías que se limpiaba y te pensabas que contaba en la promoción. Entonces, fuiste con un poquito pies de plomo porque tenías miedo de, ostras, a ver si ahora me voy a perder la promoción. Cuéntanos. Estás bien informado, ¿eh? Estás bien informado, ¿eh? Eso lo sabe poca gente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te pasó? Tienes algún pajarito por ahí que te informa bien, ¿eh? Porque eso no lo sabe mucha gente. De hecho, yo creo que eso Toni Seligrat ni lo sabrá, pero yo en ese momento estaba mal informado porque estamos muy metidos en partidos y demás y en Liga yo siempre he sido un jugador un poco más de contención, de dar más equilibrio al equipo, un 6, ¿no? Y pues cuando me tocaba cortar contraataques, tenía que cortar contraataques, tenía que hacer falta, hacía falta y siempre tarjeta. Y cuando llego a Pusol, que yo ya en mi cabeza yo ya meditaba una posible retirada, ¿no? Sobre todo si ascendía. Y más con la propuesta que tenía de trabajo en el colegio, como pues coger una dirección, ¿no? De primaria como la que me propusieron. Entonces eran cosas que yo veía que no podía compaginar y me tenía que decidir. Y cuando llegó a Pusol con 4 tarjetas, yo sabía que probablemente podía ser mi último partido de liga como jugador del Gandía y el siguiente partido era un partido de promoción que pues depende de si quedábamos primeros, nos tocaba jugar en casa, creo. Sí, no me recuerdo ahora cómo estaba el factor campo, pero probablemente el siguiente partido era en casa y si ganábamos la eliminatoria y ascendíamos, ya no había más partidos. Se acababa la temporada, ascendíamos y si Jesús Naveiro no continuaba jugando a fútbol, ya no iba a jugar más como futbolista profesional en el Guillermo Lagüe. Entonces, claro, eso lo tenía en mi cabeza y decía, madre mía, si tengo 4 tarjetas y en Pusol me sacan la quinta, que es un partido que vamos a ir a muerte porque tenemos que sacarlo para quedar primeros, para jugar el playoff y demás, salgo de titular y me sacan la tarjeta con 5 tarjetas. Yo el partido del Guillermo Lagüe de promoción, que va a estar lleno a tope a reventar, que va a ser mi último partido en el Guillermo Lagüe, si ascendemos, no lo voy a jugar porque voy a estar sancionado. Entonces voy a jugar con el freno de mano puesto para que no me saquen tarjeta. Y eso supuso pues que yo no estuviera al 100% de lo que yo considero que tenía que estar, porque siempre juegas un poco forzado cuando hay una entrada, cuando saltas de cabeza, cuando hay un córner. Y creo que eso, que Seligrat no lo sabe, pues supuso que el siguiente partido, como yo no estuve al 100%, tenía mucha competencia. En el centro del campo estaba Carrillo, otro jugador de Xeraco también, con el que guardo buena relación, también un crack, muy buen jugador en el centro del campo. Estaba José Jaime. Bueno, tenía mucha competencia en el centro del campo. Estaba San Julián. Creo que José Jaime no estaba ese año. Estaba San Julián, otro crack. Entonces, nada, Seligrat el siguiente partido, el primer partido de playoff en el Guillermo Lagüe, me dejó en el banquillo. Yo creo que fruto de no haber estado al 100% en el partido anterior en Pusol. Si yo hubiera sabido que las 5 tarjetas se limpiaban, pues igual hubiera dado lo máximo de mí en el partido de Pusol y probablemente le hubiera gustado a Seligrat mi actuación en Pusol y me hubiera alineado de titular en el partido de...
Pero bueno, me quedé un poco con la sensación de que por lo menos en la Roda salí de inicio y allí fue donde ascendimos, así que por lo menos esa espinita me la saqué. Así que nada. Pero bueno, es una anécdota que muy pocas gentes saben, ¿eh? Muy pocas personas saben, ¿eh? Y bueno, ¿sigues jugando en los veteranos o lo tienes un poquito de la Pues reunión los lunes para, pues bueno, seguir reuniendo? No sé si tú vas o no, pero los lunes sé que entrenáis en el Guillermo Lago de los veteranos. ¿Sigues aún yendo con ellos? sí, a ver, el hecho de entrenar con el cadete me impide un poco a nivel de horario porque entrenamos lunes también con el cadete y no me da para más. Es verdad que gracias a entrenar con los veteranos, porque bueno, yo como me encanta el deporte y seguí haciendo deporte, me mantenía bien físicamente y los veteranos iban los lunes a entrenar, entonces nada, el hecho de seguir entrenando con ellos supuso que me volviera a llamar el Gandía cuando descendió, pasó una crisis que estaba en segunda regional, me volvieron a llamar ya con 40 años para echarles una mano para ver si podíamos un poco reiniciar otra vez pues eso, una trayectoria positiva que es la que en este momento está el Club de Fútbol Gandía, ¿no? Entonces, bueno, no me da mucho tiempo, sí que voy a algún partido importante, como hace poco de los 75 aniversario, y es verdad que desde que estoy entrando a cadete no voy todos los lunes, pero cuando puedo me escapo y nada, sí que mantengo buena relación con ellos, tenemos un grupo de WhatsApp y siempre que hay algún evento o algún partido importante, pues todo en verano que tenemos más tiempo sí que solemos asistir. Uh-huh. Bueno, como tú bien has dicho, te reclutaron, volviste como Michael Jordan después del retiro, te volviste a calzar las botas para jugar con el Club de Fútbol Gandía. Sobre 40 años tenías, no sé si el año sería, no sé si estoy en lo cierto, sobre el 2017, más o menos, Sí. 2018, por ahí más o menos aproximadamente, Sí. a los Ahora, de memoria. Y bueno, debutaste contra el Benidorm y te expulsaron. sí, sí. Sé que es un poco una pregunta un poco mala, pero ¿qué pasó ese día? Y dirías, ostras, tú ya tenías a lo mejor un poquito ayudaste un poquito porque eres el club de tu vida y estaban pasando un mal momento, cerca de la desaparición incluso, y quisiste arrimar el hombro, pero llegar y, como dicen en valenciano, primera cullera mosca con la expulsión, supongo que sería un palo. ¿Cómo fue esa expulsión? ¿Qué pasó? Fueron dos amarillas, Edu. A ver, el tema es que me pidió Chesa, que era el entrenador del entrene, que por cierto, Chesa yo creo que hizo un trabajo extraordinario porque fue uno de los responsables o de los culpables de que el Gandía no bajara o no acabara desapareciendo. No digo que bajaras, sino que no desapareciera. Porque el Gandía acabó en segunda regional con 7, 8 jugadores, 9 en plantilla que tenían que ir cogiendo el juvenil y tal, y me llamó, con todos los lesionados que tenía, me llamaron Alex Pla y Chesa para que les echara un cable. En ese momento se debatía aquí en Gandía si el Gandía era mejor que desapareciera y hacer un club nuevo con la deuda que tenía, con las dificultades, aparte de las dificultades económicas, dificultades deportivas y demás, o pues gente como Chesa o Alex Pla que preferían que se mantuviera apostando por la gente que quedaba, ¿no? Entonces me llamaron y yo, pues, como yo era de los que defendía que el club de fútbol se mantuviera, pensé que en ese momento teníamos que echarles un cable y le dije, Chesa, me tienes, si crees que voy a sumar, iré a entrenar, si crees que físicamente estoy bien, me pongo con el tiempo que tenemos a tu disposición y lo que necesité, y le dije que, pues eso, que si me ponía bien en 2 o 3 semanas físicamente, que contara conmigo siempre que pensara que iba a sumar y que me tenía a su disposición para lo que quisiera. Y me encuentro con que el primer partido en Benidorm me pone de titular, el tío. Entonces, bueno, yo a nivel competitivo hacía mucho tiempo que no había competido y menos una categoría, piensa que era segunda regional, en el que hay poco fútbol y muchas patadas. Y bueno, yo fueron 2 amarillas, en un salto de cabeza me sacaron la segunda amarilla, no recuerdo la primera, y me expulsaron y me supo muy mal porque, primero porque era Benirredrà, que es un club cercano de aquí en el que todavía conoces a mucha gente. Segundo porque
llevaba 2 semanas o no sé, o 3 con el equipo y quería echarles un cable de verdad, no quería salir y estar expulsado. Pero bueno, tuve la suerte, después del partido de sanción, me cayó un partido de que los 4 o 5 últimos partidos siguientes jugué todos y en un partido decisivo que era contra el Base Gandía, tú imagínate, había un Base Gandía y un Gandía, estaba la Unión Esportiva Gandía, habían 3 equipos en Gandía. Tuve la suerte también de marcar un gol contra el Base Gandía que nos consolidó también como líderes en la categoría. Ese partido que ganamos supuso que los 2 o 3 partidos siguientes no iban a ser muy complicados para conseguir el ascenso y de hecho conseguimos el ascenso. Así que, bueno, quitando de la expulsión que fue una mera anécdota, quedé muy satisfecho, aunque no era fácil para mí con 40 años volver a meterme en esa dinámica con chavales muy jóvenes que ya habían pasado lo peor de la temporada y que no quería que pensaran que ahora llegaba yo como para culminar, como si fuera yo el que se iba a llevar el premio, ¿no? De hecho, fue lo primero que dije a los chavales, aquí el mérito lo tenéis vosotros, lo dije también en alguna entrevista de radio, yo solo he venido a sumar, he aportado muy poquito y si se ha conseguido el ascenso es gracias a lo que habéis arrimado el hombro vosotros. Yo he aportado muy poquito en una temporada de, no sé, 30 partidos. Yo solo he estado 4 o 5, así que no me tenéis que tener en cuenta. El mérito fue de ellos. Pero en tu palmarés quedará para siempre, Sí. no te lo esperabas, 2 ascensos consecutivos que te llevas más en tu palmarés. 2 ascensos consecutivos de segunda regional hasta regional preferente. Y Sí. bueno, sí que es cierto que a lo mejor el segundo, la temporada acabó antes por el tema de la pandemia, como ibais primeros os ascendieron automáticamente, probablemente hubieses ascendido igualmente, pero no lo pudisteis celebrar como celebraste el primer ascenso de segunda a primera. Pero bueno, esa satisfacción de 2 ascensos más, ya sea ayudando más, menos, en faceta de cuerpo técnico o de jugador, pues te los llevas. Y la conciencia, tú antes decías que bueno, que cuando te retiraste la primera vez, que por lo menos dejabas el Gandía otra vez en segunda vez donde lo cogiste. Pues aquí por lo menos puedes decir que has ayudado todo lo que has podido y que lo has dejado donde era el objetivo, por lo menos volver a regional preferente. Y los son dos Sí, sí. aspectos que más que el ascenso en sí es la satisfacción, ¿no? De que por lo menos el Gandía esté más cerca de categoría nacional. Correcto, totalmente de acuerdo, Edu, porque piensa lo que te decía antes de la espinita que se me quedó clavada con el tema de dejarme el Club de Fútbol Gandía en segunda B. Creo que luego el fútbol me devolvió esta oportunidad que no quise rechazar. Entonces, y más que salió bien, piensa que en Gandía mucha gente me decía, ¿dónde vas? Si sale mal, te vas a quedar con una mala sensación después de haber hecho todo lo que has conseguido ya con el Gandía. Pero bueno, yo pienso que en los momentos difíciles es cuando hay que estar para arrimar el hombro y quise estar ahí independientemente de que hubiera podido salir mal, ¿no? Y por eso creo bueno, que es de agradecer primero que contaran conmigo para echarles un cable y después que saliera bien, ¿no? Lo que comentabas de el siguiente año con el tema de la pandemia también fue muy chulo porque Chesa me pidió que si quería si quería estar en la plantilla como jugador, que contaba conmigo. Yo tenía 41 años y yo ya me había sacado el nivel 1 de entrenador, quería sacarme el segundo, con la pandemia me saqué el tercero y yo ya me veía más como entrenador que como jugador porque sí que veía lo que te decía antes, ¿no? Que yo con 41 años ya podía aportar poco, era algo más negativo lo que podía aportar que positivo, como lesionarme, como que compañeros tan jóvenes me vieran como que yo iba a ser el privilegiado del grupo y a mí eso no me gusta, no me gusta. Entonces le pedí a Chesa, si quieres contar conmigo los primeros partidos hasta que, como estábamos en un momento de transición, porque llegaron al club Líbero Parry, Roberto Amarilla, que trajeron jugadores de fuera, entonces le pedí a Chesa que yo prefería estar de ayudante con él, formarme como entrenador, aprender de él y si tenía que jugar o tener ficha de jugador que fuera los menos posibles. Claro, para sentarme en el banquillo como entrenador tenía que tener ficha de entrenador, no de jugador. Y nada, jugué
creo que jugué el último partido en Alcoy contra el Alcoyano B, creo, o algún filial del Alcoyano, de por allí, no recuerdo ahora cómo se llama, que fue muy chulo el partido porque el Alcoyano iba primero, nosotros íbamos segundos, les ganamos 0-4, fue mi último partido que jugué con el Gandía de Chesa, les ganamos 0-4 y a partir de ahí no bajamos del liderato hasta que llegó la pandemia. O sea, yo ya no jugué, es verdad que jugué los 2 o 3 primeros partidos de liga, creo que este era el 4º o 5º partido de liga. Ese partido lo jugué, de titular además, les metimos 4, creo que ese equipo, no sé si era el Alcoyano B, bueno, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero ese equipo no había perdido ningún partido hasta que llegamos nosotros allí, les ganamos 0-4 y a partir de ahí nos mantuvimos en primera posición hasta que llegó la pandemia y después la federación decidió que los primeros clasificados ascendían directamente. Fue una lástima porque, ya te digo, ahí sí que veías que el Gandía estaba como que abriendo las alas otra vez y volver a despegar hacia lo que ha sido siempre el Gandía. Ya llegaron pues el club que está ahora, ¿no? Se metieron Libero Parry, Roberto Amarilla, con toda la gente que tenían detrás, consiguieron unificar un poco los 3 clubs que habían en Gandía, bueno, un poco no, totalmente. La UE Gandía la acabó absorbiendo el Club de Fútbol Gandía y el Club de Fútbol Base Gandía se acabó uniendo al Gandía. Hoy en día, después de ese año de la pandemia, jugadores de la UE Gandía y del Base Gandía forman parte del Club de Fútbol Gandía y tenemos una escuela de 500 chavales más o menos y estamos en preferente, el primer clasificado, un poco gracias al trabajo que se ha hecho en ese momento, ¿no? De unificar un poco esos 3 clubes y de haber pues limpiado un poco toda la porquería o la suciedad que se tenía que haber limpiado, sobre todo de la mano de Chesa, que yo creo que hay que valorarle mucho el trabajo que hizo, ¿no? Un pequeño apunte, no te quería interrumpir a mitad que estabas hablando. El equipo este de Alcoy, que me lo mencionas, no estoy equivocado y estoy en lo cierto, creo que es un club que se llama Ciutat de Alcoy, que creo que tiene un vínculo con el Club Deportivo Alcoyano, no sé si es filial como tal, que creo que además, no sé si lo conoces, Juli, el jugador de Alcoyano, creo que también está en la directiva del Ciutat de Alcoy. Y ese club, lo digo porque como tú jugaste ese partido, suele jugar los partidos en un polideportivo que hay allí a la entrada de Alcoy, que se llama Francisco Laporta. ¿Puede ser que fuera allí donde jugasteis? Correcto, que está arriba en la montaña, es un campo en alto. Puede ser. Exacto, pasamos un frío allí increíble. Pues sí, correcto, estás en lo cierto, sí. es así. Sí, es como es como un filial, no llega a ser un filial como tal, pero sí que tienen como un vínculo que se llama Ciutat de Alcoy. No, simplemente para hacer Estás bien informado, así es. Y bueno, ya terminando, 2 muy rápidas. Como bien hemos dicho, eres entrenador de los cadetes, nos consta que estás muy contento con los nanos, pero ya sé que es una pregunta un poco comprometida. Y sé que ahora mismo el entrenador del Club de Fútbol Gandía, y que lo está haciendo fenomenal y es un grandísimo entrenador, que es Adrián Fernández, le está yendo genial. Pero en un futuro lejano, Jesús Naveiro le gustaría entrenar al primer equipo del Club de Fútbol Gandía. Es muy fácil la respuesta. Por supuesto que sí, claro que sí. De hecho, cuando un entrenador se forma, ya te he dicho antes que he querido sacarme el título nacional para entrenar, se forma para entrenar lo más alto posible y qué mejor que soñar con ser el entrenador de tu ciudad, en el que además has sido jugador, has sido capitán. Por supuesto que sí. Yo quizá sufrimos tampoco, pero sí vivimos una etapa complicada con los 4 entrenadores que han pasado estando yo como segundo, primero con Chesa, porque Chesa, el año de preferente que coge el club, el primer año de preferente, no empieza la temporada, en pretemporada tuvimos muchos problemas,
y no empieza, y teníamos una unión o tenemos una unión todavía muy sana. Me sabe mal que no continúe porque lo cesan en pretemporada, pero con la ilusión que tengo yo quiero continuar y sigo al pie del cañón como segundo. Llega Alex Pallarés, un entrenador que viene de Qatar, que es un entrenador de Villarreal, que yo creo que no se supo adaptar ni a la plantilla ni a la categoría. Yo sigo como segundo con él, pero dura un mes o mes y medio y lo cesan. Viene Lauro Teixeira, que sí era un entrenador que conocía la categoría, que conectó con la plantilla, que renueva para la temporada siguiente, que es la temporada vigente en la que estamos ahora, y con el que yo conecto muy bien. También un tío que lo he dicho también en otra entrevista, creo que cuando vino porque hablamos mucho durante el verano, durante el tiempo preparatorio para hacer una buena plantilla, y la verdad es que Líbero, Parry y Roberto Amarilla pues nos hacen una plantilla top. De hecho, fíjate cómo van los jugadores. Pero Lauro Teixeira hizo una plantilla en la que tuvimos muy buenos jugadores, pero hasta que no llegó Lauro no se conformó un equipo. No es lo mismo tener muy buenos jugadores que tener un equipo. Lauro supo conseguir eso, formar un equipo a partir de buenos jugadores. Pero bueno, también lo cesan porque después del cuarto, quinto o sexto partido de temporada, no sé si era el quinto o el sexto en la FON, habíamos perdido 2 partidos, seguíamos terceros, y después de un mal partido también lo cesan. Y yo me quedo en un momento en el que ya llevo 4 entrenadores, en el que necesito entrenar, porque para sacarme el nivel 3 necesito tener prácticas, y me tengo que adaptar a un quinto entrenador que viene de fuera, que precisamente da la casualidad que es el entrenador que estaba en Buñol, y Adrián Ferrandis, cuando yo marco el gol, pero que yo no conocía, no tenía el gusto de conocer, con mi trabajo, con mis hijos, con mi horario. Entonces entiendo que, bueno, que después de lo que he vivido con Lauro, con Chesa, que ya me costó con Chesa quedarme como segundo entrenador en el banquillo y no ser leal a él, creo que con Lauro no me toca quedarme, y entiendo que le debo una lealtad a él, me debo también a mí un momento de tranquilidad. Es verdad que tampoco me proponen ni siquiera una semana de poder trabajar, y también es verdad que le tengo que agradecer a Adrián Ferrandis lo difícil que me lo puso, porque me dio muchas facilidades para quedarme como segundo. Es más, me dijo, piénsatelo si necesitas una semana para pensártelo, pero échame un cable porque vengo aquí, tú conoces muy bien esta casa. Pero yo tenía la decisión tomada, quería seguir con el cadete, seguir formándome, quería estar al 100% con mis chavales, y creo que, pues lo que te digo, por lealtad a Lauro, por descanso mío, porque llevar 2 equipos al nivel de exigencia que suponía, necesitaba tomarme con más calma estar con el cadete, y que no iba a estar al 100% con el primer equipo, y por una cuestión también un poco de quedarme con la conciencia tranquila, de dignidad, pues dejé abandonar el primer equipo. Pero ya te digo, con todo el cariño del mundo y con todo el agradecimiento a Adrián Ferrandis y a la directiva, que no me pusieron ninguna pega ni para continuar, me lo dijeron desde el primer momento, contamos contigo como segundo, Jesús. Y también cuando les dije de salir, que prefería salir y estar con el cadete, tampoco me pusieron ninguna pega. O sea que fue un momento difícil, pero creo que era lo correcto. Y además estoy contento de haberlo decidido, y estoy súper contento de que el Gandía siga conforme está, porque si el Gandía sube a tercera, todos somos de tercera. Así que nada, vamos a echarles un cable, y lo que necesiten también lo tendremos. Pero por supuesto que me encantaría ser entrenador algún día del primer equipo del Club de Fútbol Gandía. Sueño con ello. Y precisamente, ya para terminar, la última pregunta era pues un poco, bueno, ya lo has comentado un poco por encima, una pincelada, era pues un poco la fusión esa que ha conseguido la directiva de Líbero Parry y Roberto Amarilla, que ha conseguido fusionar el V Gandía, el Base Gandía y el Club de Fútbol Gandía, quedándose con el nombre original del club de la ciudad, del Club de Fútbol Gandía. Como que valoraras un poquito, aunque ya lo has hecho un poco, la importancia que supone esa fusión para el futuro del club, para el futuro de la ciudad, y sobre todo nos gustaría que nos hablaras, para terminar, del actual Club de Fútbol Gandía. Si tuvieras que hacer una apuesta y tuvieras que hacer una porra, ¿crees que conseguiremos subir a tercera división, a la nueva tercera ref? ¿Cómo ves Yo, al equipo? sí,
Yo siempre soy optimista, mira, pero te voy a justificar un poco por no decir de manera tan subjetiva por qué creo que va a pasar. A ver, lo primero, es verdad que no conozco mucho los otros grupos y como estoy más pendiente de mis grupos del cadete, no estoy siguiendo tanto el resto de grupos que nos puede tocar en nuestro primer equipo, ¿no? El preferente. Pero tampoco me preocupa, ¿vale? Voy todos los domingos, no me pierdo ningún partido del primer equipo y también sé porque mantengo buena relación con Adrián, hablo bastante con él, pero sobre todo con Robert, el entrenador de porteros, que estuvo conmigo en el primer equipo, que hablamos mucho, todas las semanas prácticamente, me comenta cómo trabajan y cómo está el equipo, y porque conozco también a los jugadores. Piensa que el equipo se ha hecho pensando en un playoff y piensa que muchos de los jugadores que están tienen una contrastada experiencia para jugar un playoff. Eso es crucial en una promoción de ascenso. Es verdad que hay un porcentaje de suerte que no lo podemos controlar, y es verdad pues, que en una promoción, pues una expulsión, un gol en un minuto complicado, un penalti, puede pasar porque los nervios están a flor de piel. Pero viendo el trabajo de Adrián Ferrandis, viendo que es un entrenador también con mucha experiencia y, y lo que te digo, y viendo que el equipo está trabajando, yo creo que está haciendo una temporada hasta hace, esta semana empataron, pero hasta hace unas semanas, no sé cuánto, creo que mantuvieron 9 jornadas consecutivas sin perder, o ganando o empatando. Creo que eso está al alcance de muy pocos equipos de preferente. Entonces, primero, creo que van a llegar muy bien preparados. Yo espero que les respeten las lesiones porque es verdad que está siendo un año complicado para ellos a nivel de lesiones, incluso con estas lesiones, imagínate cómo están. Están tirando mano de juveniles que, por cierto, están haciendo un gran trabajo con Óscar Vidal, el hijo de Juanín Vidal, y con Fran Martínez, y están todas las semanas 2-3 jugadores del juvenil van con el primer equipo, alguno ha debutado ya. Quiero decirte con todo esto que por justificarte que están totalmente preparados para hacer un gran papel en la promoción y por ello creo que lo van a conseguir. Sobre todo, lo que te he dicho, por la calidad de los jugadores que tienen, la experiencia y por el trabajo de Adrián Ferrandis. Y luego hay algo detrás que todavía creo que les va a ayudar más, que es el hambre y el ansia de fútbol que tiene esta ciudad, ¿no? Creo que Gandía ha vivido años muy buenos a nivel de básquet, con Víctor Rubio a la cabeza. Ahora también están viviendo un año muy bueno, pero creo que la ciudad, a los que nos gusta el fútbol, necesitaba unir esos 3 equipos, que el Gandía, el primer equipo, se viera en una categoría mínimo de tercera división, ya no te digo de preferente, que fuéramos competitivos y volver a llenar el Guillermo Lago. Y creo que una promoción de ascenso, la gente de Gandía va a responder, la afición va a estar ahí, que es lo que te decía, un poco la tercera pata del trípode que necesita un club para ascender. Si tienes jugadores con experiencia, tienes un entrenador con experiencia, hay un buen trabajo, hay una buena plantilla, lo tercero que queda es la afición, que creo que va a responder, y lo último ya es la suerte, que eso no lo podemos, es una variable que no podemos controlar, pero que espero que esté de nuestra parte porque creo que Gandía se lo merece. Así que nada, vamos a esperar que sí. Y como has dicho, pues la fusión de los 3 equipos pues, ha sido positiva en el sentido de que bueno, el Gandía ha recuperado una cantera importante y bueno, mejor ir todos a una, unirse todos los clubes, unirse toda la ciudad. Y como tú has dicho, hay mucha hambre de fútbol y a ver si este año el fútbol vuelve a revivir momentos como los que hemos recordado durante la entrevista y que, bueno, el baloncesto, pues ojalá también les vaya muy bien, pero nos tienen como más acostumbrados recientemente a, como has dicho con Víctor Rubio, a grandes hitos y estamos un poco necesitados, pues, de esas alegrías también en el fútbol. Y aquí ¿qué héroe vaticinas? ¿Qué nuevo héroe vaticinas? Marcos fue el héroe en La Roda, tú fuiste el héroe en Buñol. ¿Qué héroe de la comarca, qué héroe vaticinas que puede ser de Gandía en una futura promoción de ascenso? ¿Quién crees que puede marcar ese gol que pase a la historia como pasaron a la historia los vuestros?
Pues te tengo que decir que lo he soñado ya, lo que pasa que basta que lo digas para que luego no se cumpla, pero te lo voy a decir. Además lo he hablado ya con él. Hay dos personas que para mí, yo hablo mucho con los jugadores, sobre todo los de Gandía, les envío algún mensaje, a Iván Malón, a Mauro, a Chimo, a Saba Martí, que es de Rótova, a Óscar Bertó. Tengo una relación especial con ellos porque al fin y al cabo en pretemporada estuvieron con nosotros, ¿no? Y también están ahí un poco porque nosotros confiamos en ellos. Pero hay dos jugadores que les tengo un cariño especial, dos o tres, ¿vale? No es Mauro Melo, pero en este caso me refería a Iván Malón, el capitán, primero porque jugó conmigo, era un pipiolo cuando yo jugaba en tercera división, después él ha llegado a equipos mucho más superiores que yo, ha jugado en superior categoría, pero a Iván le tengo un cariño especial por cuando firmó y echó un cable, él es jugador de superior categoría y ya podía haberse retirado, sin embargo le pasó un poco como a mí, ¿no? Por echar un poco, arrimar un poco el hombro, pues se ha comprometido con su edad y bueno, a pesar de que ha estado bastante tiempo lesionado y arrastra alguna lesión, está ahí trabajando como un campeón y tirando del carro como capitán. Y le he dicho muchas veces ya que he soñado con su discurso en la plaza del ayuntamiento, en el balcón del ayuntamiento, celebrando el ascenso a tercera división. Eso por una parte. Pero si hay alguien con quien sí confío y sí me gustaría, de verdad, que marcara ese gol del ascenso, como has dicho, como me pasó a mí en Buñol o a Marcos Estruch en La Roda, ese sería Chimo. Sí que me gustaría que fuera el que marcara el gol porque Chimo es un jugador de los que te digo de sangre blanquiazul, ¿no? Además, es uno de los jugadores que estuvo conmigo en segunda regional, estuvo en primera regional. Yo siempre he dicho que Chimo es jugador de superior categoría. El año pasado hizo, quitando la pandemia y los partidos anteriores, para mí una temporada extraordinaria. Creo que si ascendimos fue en mucha parte gracias a él. Y ahora nos está pasando un buen momento porque estamos en preferente, está en un grupo, estamos en un equipo, como te he dicho, una plantilla muy competitiva. Tiene a tres muy buenos delanteros con mucha experiencia y mucha calidad, como son Mauro Melo, como son Guerrero y como son Francesc, jugadores más contrastados, con más experiencia que Chimo. Pero me sabe mal que un jugador de Gandía, con lo que he visto yo de Chimo, no pueda disfrutar de tantos minutos como me gustaría y me encantaría, y bueno, me saldrían las lágrimas si es Chimo quien marca el gol del ascenso, porque por implicación, por actitud, por trabajo, por sangre blanquiazul, yo creo que es el que más se lo merece. No digo que los demás no se lo merezcan, lo voy a celebrar igual si lo mete cualquier otro, pero ya te digo, me saldrían las lágrimas si es Chimo el que mete ese gol. Así que vamos a ver si es así. Crucemos los dedos, ojalá Chimo Martínez marque ese gol del ascenso. Jesús Naveiro, muchísimas gracias. Muy buenas Gracias a noches. vosotros. Y muchas gracias por pasar este rato hablando con nosotros del pasado y del presente y también del futuro del Club de Fútbol Gandía. Y ha sido un placer que hayas estado todo este rato hablando con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, Edu, pues igualmente muchas gracias a vosotros, me ha encantado la entrevista, gracias por hacerme eso, volver a recordar viejos tiempos, volver a recordar el presente y nada, compartir con vosotros y con los oyentes cualquier inquietud o cualquier historia que quieran de saber del Club de Fútbol Gandía, ¿vale? Para mí ha sido un placer, de verdad, de corazón, muchas gracias. Un abrazo, Jesús. Un abrazo, hasta luego.